En este primer módulo del seminario vamos a intentar hacer un repaso general de la breve historia de la lingüística computacional. Para empezar, podemos decir que se trata de una disciplina muy joven, de apenas unos 50 unos 60 años, cuyos orígenes están anclados en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde se han desarrollado dos factores que tienen que ver con algunos desarrollos en informática y otros desarrollos en la lingüística propiamente dicha. Muchos autores coinciden en decir que la historia de la lingüística computacional puede dividirse en tres etapas. La primera, desde los años 50 hasta el año 66 aproximadamente. La segunda etapa de afianzamiento, que puede ir desde el año 66 hasta comienzo de los 80. Y la última, que comprende todos los desarrollos actuales desde los 80 hasta la actualidad. En los primeros pasos podemos decir que las actividades de la lingüística computacional se concentraron en Estados Unidos, en muchos de los laboratorios en los que se trabajaba a la par sobre cuestiones de informática, desarrollo e invención de nuevas computadoras, investigaciones en matemáticas que iban apoyando el desarrollo que se hacía también con las computadoras, y en algunos otros laboratorios en donde existía la intención de automatizar el proceso del lenguaje humano. Esto siempre bajo la influencia de los estudios de las matemáticas. En realidad, lo que se buscaba era lo que en su momento se llamó el desciframiento de los códigos comunicativos del enemigo, ya que muchos de los laboratorios de Estados Unidos lo único que querían era descifrar los códigos comunicativos del enemigo detrás de las fronteras rusas. Los primeros resultados que se obtuvieron en realidad fueron sistemas muy limitados que sufrían de un exceso de simplificación, lo cual llevó a que muchas de las instituciones que avalaban estos estudios procedieran a anular todo aporte a estos proyectos y que, muy por el contrario, se manifestaran en favor de la multiplicación de departamentos universitarios, pero en este caso dentro de la rama de la lingüística propiamente dicha. Esto lleva justamente a la segunda etapa, la que habíamos llamado como etapa de afianzamiento, en donde las actividades ya no se concentran solo en Estados Unidos, sino que muchos laboratorios de lingüística de Europa se suman a diferentes proyectos. ¿Qué se buscaba? Se intentaba estudiar qué posibilidades había de un tratamiento automático del lenguaje desde los aspectos gramaticales y semánticos del mismo. ¿Qué se buscaba y qué es lo que de alguna forma se consiguió? Era poder programar computadoras para que pudieran comprender el lenguaje natural y de esta forma colaborar en el desarrollo de tareas específicas. En la época actual, gracias a estas dos primeras etapas, se han presentado nuevos y numerosos horizontes para nuevos desarrollos de esta área de la ciencia. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a estos nuevos desarrollos? Por un lado, la popularización de las computadoras, es decir, cada vez es más fácil acceder a una computadora. Por otro lado, los especialistas en el área de la lingüística han podido desarrollar formalismos descriptivos de aspectos lingüísticos que facilitan enormemente la descripción, pero también la asociación con lenguajes informáticos ya conocidos. Y por otro lado, existen numerosas investigaciones en traducción automática que, si bien está marcada por intereses económicos, han podido colaborar con este desarrollo. Otros factores que también están colaborando en esto es que cada vez las capacidades de almacenamiento de datos son mayores, se están desarrollando otras tecnologías como puede ser el de reconocimiento óptico, lo que puede ser la tecnología del escaneado de documentos, y todo esto tiene como corolario los enormes desarrollos que está teniendo Internet como herramienta, ya en este caso, de distribución y de transmisión de toda esta información que se está acumulando. En todo este marco surgen diferentes usos para las aplicaciones de la lingüística computacional. Uno de esos usos es la búsqueda de información en bases documentales.
Lo que se trata en este caso es que se puedan extraer textos de un gran cúmulo de información y de textos paralelos, etcétera, en donde gracias a un proceso que se llama de indexación hay sistemas informáticos que pueden ir a buscar dentro de un número X de documentos palabras claves y en base a eso reconocer documentos. Es el procedimiento típico de todos los navegadores de Internet, en donde donde solo declarar una unidad de búsqueda se puede caer en más de 100 o de miles de páginas que contengan esa expresión. Otra aplicación posible es la extracción de información, en este caso es sobre un documento, sobre una base de datos, se busca identificar formación predeterminada. La tercera aplicación tiene que ver, es consecuencia de la anterior, pero es un procedimiento un poquito más avanzado, en donde se hacen resúmenes de texto automáticamente. Para esto es necesario tomar dos vías, o por un lado aprovechar el conocimiento previo de los esquemas textuales por área, o si no, directamente trabajar sobre métodos estadísticos en donde se procede al análisis de la aparición estadística de los elementos claves de un texto. Todas estas aplicaciones que hemos visto hasta ahora están caratuladas bajo el nombre de minería de datos, es decir, no es más que la búsqueda de datos en bases terminológicas o en bases textuales. Una cuarta aplicación posible tiene que ver con las interfaces en el lenguaje natural. Lo que se busca es justamente a partir de la lengua natural poder crear procedimientos de relación entre el usuario y la computadora para que el lenguaje natural se convierta en aplicaciones de tipo informático. Uno de los desarrollos más particulares de esto tiene que ver con el desarrollo del tratamiento del habla, en donde se pueden producir dos sistemas. Por un lado, el sistema de producción, que es producir voz humana desde una computadora, o el proceso de análisis, que es reconocer la voz humana para que, por ejemplo, de una simple frase o de un simple enunciado hecho por un humano, se lo pueda convertir en una orden para una computadora. El último punto que vamos a abordar es otra aplicación muy asociada a nuestra actividad profesional, que es el de la traducción automática. No vamos a entrar en demasiados detalles, ya que este proceso constituye una unidad específica de este seminario. Simplemente vamos a decir de que es casi la pionera en el campo de la lingüística computacional, ya que no se trata de, ya no se va a buscar la mejor calidad, sino simplemente se va a intentar ayudar con una herramienta más al trabajo de los traductores. Aplicaciones posibles dentro de la traducción automática hay varias. Vamos a remarcar simplemente los sistemas de gestión terminológica, que pueden ser acompañados con sistemas de extracción automáticos de terminología, o los desarrollos más recientes que tienen que ver con las memorias de traducción, que hay que aprender a manejar, que hay que aprender a realizar, que hay que aprender a compartir para que el proceso de traducción sea cada vez de mejor calidad y cada vez más eficiente.